Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la que estéis escuchando este programa. Soy Leonardo Jiménez, creador del blog Mi experiencia como escritor, y os doy la bienvenida a un nuevo episodio, ya el quinto, de este programa, el cual estoy grabando un sábado 28 de octubre de 2023 a las 17:40 desde Valencia, España. Hoy trataré un tema que llevaba tiempo queriendo abordar, y es el síndrome del impostor. ¿Por qué quería abordar este tema? Pues porque es un tema que durante un tiempo este síndrome a mí me ha angustiado, me ha atenazado y no me ha permitido ser yo mismo como escritor, y a la hora de sentarme me he sentido por momentos incluso un fraude. Por diferentes motivos he ido postergando en el tiempo este episodio, este podcast, y ahora ya con las ideas bastante más claras. Quiero dejarlo claro, quiero decir que yo también lo he padecido de algún modo y a veces sigo sufriéndolo, a pesar de tener varias novelas en el mercado, haber escrito relatos, haber ganado algún premio, pero aún así me cuesta creerme que soy escritor, quizás porque no lo ejerza profesionalmente, quizás por otros motivos, por inseguridades varias, por miedo, por muchas cuestiones que no tengan que ver con la calidad literaria de mis textos, pero a su vez sí con esas inseguridades que nos rodean a todos y cada uno de nosotros y nosotras. Para hablar de este tema voy a llevar a cabo un autoanálisis, que es lo que suelo hacer cada semana, porque siempre os digo lo mismo. Yo hablo aquí desde mi experiencia. No puedo hablar desde la experiencia de cualquier otra persona, obviamente, pero claro, yo lo único que puedo hacer es explicaros eso. Lo que yo diga no es palabra de ley, ni mucho menos. Es algo que puede servir para orientaros, para ayudaros, para tener un apoyo, para que podáis de algún modo sentiros escuchados por alguien y a su vez poder pensar que no estáis solos en este mundo, porque muchas veces nos sentimos solos porque creemos que nadie ha pasado por lo que estamos pasando o creemos que nadie puede ayudarnos. Yo creé este blog justamente para eso y este podcast, para poder prestarle, mostrarle mis inquietudes, mi manera de ver la escritura, acompañar a aquellos que comienzan a escribir en sus primeros pasos y que vean que hay otras personas que han pasado también por su misma experiencia y por ese nacimiento de escritor que tenemos y que a veces resulta un poco difícil porque no tenemos las herramientas, tenemos que adquirir cierta técnica, tenemos que encontrar nuestro estilo y a veces nos provoca ciertos temores que nos cuesta rebasar. Esto me gustaría dejar claro que es más la búsqueda de un remedio para mí mismo que una retahíla de consejos o recomendaciones que podrían no servir a nadie. Eso sí, espero que al menos mi experiencia ayude de algo a quien me esté escuchando. Lo primero que haré será responderme a ciertas preguntas a mí mismo. La primera es, ¿qué es el síndrome del impostor? De acuerdo con los especialistas en la materia, se trata de un fenómeno psicológico que se da cuando una persona ha sido capaz de llevar a cabo un logro en su vida, pero que a su vez es incapaz de asimilarlo como tal, de tal manera que no se siente digno de sus triunfos y es incapaz de apreciar la repercusión y el éxito que su trabajo ha tenido en el mundo y en los demás. Ya pueda ser bien un ascenso en la empresa, un aumento de sueldo, un logro personal, haber quedado en una carrera si te gusta correr entre los primeros. Siempre vas a encontrar una excusa, la cuestión de la suerte, de que no ha ido otro que la semana pasada quedó mejor que tú. Mil excusas. He de reconocer que me ha costado bastante superarlo y que ha sido no solo gracias a mi perseverancia y esfuerzo, también al apoyo de aquellas personas que me rodean. Y esas mismas personas son las que me han dicho que sí que les han gustado mis textos, que sí que valgo para escribir, que sí que emociono, que les gusta que escriba. Eso es lo que muchas veces, además de que a mí me gusta hacerlo,
es lo que me ha ayudado a poder dar ese pasito y continuar haciéndolo y no dejarlo a un lado. Porque eso es justamente lo que no debemos hacer, dejar a un lado aquello que nos apasiona. A lo largo de mi carrera como escritor, me he hecho varias preguntas para continuar motivado en esto de la escritura. Eso me ha ayudado a sortear mis miedos, porque el síndrome del impostor no es más que eso, principalmente miedo. Miedo a quedarte sin ideas, miedo a quedarte bloqueado, miedo a que tus textos no gusten, miedo a que los demás piensen que en esos textos hay más parte de ti de lo que tú piensas que hay. Y no solo miedo, también vergüenza. Vergüenza a que los demás crean que las historias que escribes son autobiográficas o que piensas como esos protagonistas o villanos que has creado para tu historia. Vergüenza al juicio externo. Vergüenza a desnudarnos ante los demás. Y también tiene que ver cierta inseguridad. Inseguridad a que la historia no sea lo suficientemente buena, a que los diálogos no sean naturales, a que tu estilo no guste, a que las descripciones se hagan muy pesadas. Voy con algunas de las preguntas que me ayudaron a superar este mal al que tantos autores afecta. Una de ellas es, y ya lo tratamos en el primer programa, ¿por qué escribo? Porque me satisface, porque consigo evadirme, porque es mi válvula de escape, porque cuando pongo punto y final a un manuscrito, me siento realizado y pleno. Entonces, ¿por qué me atacan estos miedos? Ahí es cuando trato de dar respuesta a otras cuestiones que me van asaltando a medida que voy respondiendo a las anteriores. ¿Merece la pena lo que escribes? Esa es la siguiente pregunta. Cuando recibes valoraciones positivas es bastante gratificante, pero si hay alguna que no lo es tanto, o un matiz en concreto a valorar por parte del autor, véase la longitud de un capítulo, si se hace pesado, si se ha aburrido, si hay algún pasaje que no se entiende, la cosa cambia. Porque si bien no le das la importancia que merecen a las mejores críticas que te dan, sí que se la prestas a las críticas negativas. Y entonces es cuando viene el problema, porque todo parece estar mal, cuando en realidad es solo una pequeña y mínima parte que te hará trabajar en ese texto y que normalmente hará que sea mejor. Eso sí, hay que tener el suficiente orgullo, capacidad, como para saber en qué debemos hacerle caso a ese lector o a esa lectora que nos está dando ese feedback o que nos está dando esa crítica. Si una crítica, normalmente si tienes 8 personas que te leen y se repite, es que algo puede llegar a fallar en tu texto. Ya puedan ser las dimensiones del capítulo o ya puedan ser los diálogos o una situación que no es verosímil. Ahora bien, si es solo una persona de 10, porque tampoco tenemos que tener muchísimos lectores, porque al final pierdes la perspectiva de lo que has escrito. Ahora bien, tiene que primar tu criterio. Ese criterio que te va a ayudar a que tu texto sea tuyo, siga siendo tuyo y a que tu estilo se imponga en tu manuscrito. Pues otra de las preguntas, una vez que ya sabes por qué escribes, es si deberías seguir escribiendo. Claro que deberías seguir escribiendo. Aunque en tu fuero interno sepas que esa es la respuesta y que es una tontería lo que te están planteando sobre no volver a escribir, empiezas a darle vueltas y vueltas hasta que ese run run se instala en tu cerebro y se apodera de ti. Solo se te pasa cuando acabas tu último manuscrito y tras ver el resultado una sonrisita tonta te ilumina la cara. Te ilumina la cara por el orgullo que sientes hacia ti mismo por ser capaz de haber creado una historia que es tan bonita, que emociona, que tú mismo te das cuenta de que te está atrapando. Porque nosotros mismos muchas veces sabemos si una historia es buena o no tanto. Lo que pasa es que obviamente necesitamos en muchas ocasiones ese lector o esa lectora que nos diga si realmente estamos en lo cierto. Pero normalmente cuando yo tengo un texto entre las manos que es bueno, lo suelo saber.
y cuando uno no lo es tanto, también suelo saberlo. Ahora bien, para escribir un texto bueno tienes que escribir 20 malos y para escribir uno realmente bueno tienes que escribir 10 que no lo son tanto. Sin embargo, eso no evita que sigas castigándote porque no seas un verdadero escritor o escritora. Y es que siempre habrá un motivo para no serlo, ya que si resultas finalista o ganadora de un concurso, es porque se presentaron pocos o el nivel era muy bajo. Si alguien te dice que el último texto que has escrito es una maravilla, es porque quiere hacerte sentir bien. Si eligen tu relato para formar parte de una antología, es porque has tenido suerte y se ha presentado poca gente. Si eres autoeditado, porque nunca has publicado con una editorial. Si lo has hecho con alguna, porque esta era muy pequeña o no tenía demasiada repercusión en el mercado. Y así podríamos seguir hasta no acabar nunca. ¿Por qué creo que me ocurre esto? En mi caso, podría tratarse de una excesiva autoexigencia, porque después de trabajar mis 8 horas diarias y de cumplir con mis tareas cotidianas y familiares, me siento a escribir mínimo 1 hora o 500 palabras. Bueno, eso lo hacía antes, ahora ya no lo hago tanto. Ya he aprendido que tengo que dejar de exigirme tanto y escribo no de una manera tan procedimental, sino de una manera que me llama más desde dentro. Al igual que a veces siento que tengo ganas de grabar un programa y justamente es lo que hago, o tengo ganas de corregir un texto anterior, o tengo ganas de escribir en una entrada del blog. Ahora hago un poco más las cosas porque me apetecen, pero siempre he sido muy metódico. Y cuando me tocaba sentarme a escribir esas palabras, pues me sentaba a escribirlas, porque tocaba. Y con el tiempo me he dado cuenta de que no todos los días tengo la misma motivación ni la misma inspiración para escribir. Y que no pasa nada porque unos días escriba 600 y otros escriba 200 o 100, incluso ninguna. Y que no todos los días estás tan fresco o descansado. Y puede ser que te salga una sesión de mayor cantidad que otra e incluso de mayor calidad. Y para eso ya están las revisiones, para justamente ver si algo tiene que irse a la papelera o si algo vale mucho y tienes que desarrollarlo algo más. Otro de los motivos es por exceso de perfeccionismo. No paro de revisar los textos hasta casi llegar a detestarlos, hasta la extenuación. Y eso, a fin de cuentas, es un inconveniente, porque hay que saber frenar a tiempo. Algunas veces desvirtuamos nuestros propios textos, dejan de ser naturales, orgánicos. ¿Por qué? Porque los tocamos tanto que al final pierden esa esencia que llevamos en nuestro interior y que queremos transmitir y plasmar en el papel. Hasta que me di cuenta de que debía poner un límite sano antes de que mis textos vieran la luz. Pero un límite sano, porque llega un momento en que tienen que hacerlo. Llega un momento en que los textos deben dejar de ser tuyos y pasar a ser parte del lector. Y tú tienes que ser quien lo decida, pero decidirlo a tiempo. Otra de las razones es por compararme con otros autores y autoras, en lugar de analizar mi propia progresión y trayectoria. Es algo que realmente no me ha ocurrido tanto, pero también es fácil que ocurra, porque si bien nos gusta el fútbol o el baloncesto, nos fijamos en el jugador o jugadora que está al lado, haciendo lo mismo que nosotros, o bien en el rival, y nos gustaría hacer eso que hace también, y el dribbling y tal, pero claro, nosotros tenemos otras virtudes que quizá esa persona no tenga. La cuestión es que siempre vamos a querer hacer algo mejor o como otra persona antes que como nosotros mismos. Eso sobre todo se traslada al mundo de las artes. Si alguien pinta, si alguien canta, si alguien recita, a nosotros siempre nos gustaría pues hacerlo como esa persona porque lo hace muy bien, sin darnos cuenta y sin prestar atención a que nosotros también podemos hacerlo muy bien y hemos ido adquiriendo técnica, estilo y que eso necesita tiempo, entrenamiento. Si las grandes figuras del deporte, del arte, siguen entrenando, siguen escribiendo, siguen haciendo, ¿cómo no vamos a hacerlo nosotros? Mejoraremos, ¿no? Tu yo de 60 años no puede escribir como tu yo de 20, debería ser bastante mejor. Y deberías mirar tus primeros textos y decir, vaya, esto así es como escribía yo.
ahora sí que escribo bien. Hombre, es que tienes 40 años más. Es normal que escribas mejor. Lo que no se entendería es que escribieras peor. Además, nos comparamos normalmente con quienes son supuestamente mejores que nosotros o llevan más tiempo haciendo esa actividad o practicándola, pero no con quienes son presuntamente peores o no llevan tanto tiempo o no tienen tanta experiencia en la escritura. Normalmente, siempre lo que hacemos es fijarnos en la persona que ganó el concurso en el que tú quedaste finalista, o con la ganadora o finalista de aquel al que nunca te presentaste porque tenías exámenes o temías que no fueras a convencer con ese manuscrito o que nunca habías escrito sobre ciencia ficción y no te atrevías, o estabas a tope de trabajo y no te presentaste. Tampoco podemos pretender que porque otro escritor o escritora haya vendido 57 copias, por decir una cifra, en su presentación de su libro, nosotros tengamos que vender las mismas. Es posible que vendamos más o vendamos menos, o que en un mes hayamos llegado a esas 57 copias o 80, los que sean. Da igual. Lo importante no es el número. Lo importante es que tú te sientas realizado en lo que has hecho y que al fin y al cabo vas a seguir haciéndolo. Porque como os decía antes, depende de otros factores esa presentación, en qué fecha se ha publicado tu libro, tu audiencia lectora, cómo te hayas currado el marketing, la promoción, quién hay detrás, si esa editorial que responde detrás del escritor o escritora que ha escrito cierta obra tiene una venta base, que normalmente las tienen, que seas autopublicado, que no lo seas, que tengas un círculo de amigos muy amplio, que hayan podido ir, del clima incluso, porque puede llover un día, el día de tu presentación, o puedes haberlo hecho por medios digitales y la gente vea el vídeo en la que haces esa presentación más tarde, que no se haya enterado quien crees que se ha enterado, mil cosas que hacen que al final mucha gente que nos rodea no sepa ni que escribimos. Por eso esto es una carrera de fondo, no es una carrera de distancia corta. Tienes que ser muy perseverante, tienes que ser una persona constante, que se le ocurre a diario, que quiera trabajar, que siga, que siga, que siga y que no se desmotive. Otro motivo es prestar más atención de la debida a ese otro yo que me dice que lo que he escrito no merece la pena. El impostor. Ese no es mi verdadero yo. Ese que no sabe o que no valora el esfuerzo que me ha costado llegar a poner un punto final a un texto, a un manuscrito, y lo que he disfrutado haciéndolo, los obstáculos que he debido sortear y que conoce cuáles son las limitaciones, mis limitaciones, porque de eso es lo que tengo que estar orgulloso, de haber sorteado y rebasado esas limitaciones, esos obstáculos que me impedían llegar a poner ese punto y final del que hablaba antes. ¿Y qué es lo que he hecho para enfrentarme a ese miedo? Marcarme pequeños objetivos hasta la consecución de uno mayor. En este caso siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando comencé a correr, una actividad que normalmente desarrollo a diario, no podía correr 1 kilómetro sin parar. ¿Qué hacía? Pues aprendí a ponerme metas cortas. Tengo que llegar a esa farola corriendo. Tengo que llegar a la siguiente. Tengo que llegar al colegio. Tengo que llegar a la otra esquina. Tengo que llegar. Esas metas cortas hicieron que al final pudiera llegar a correr un maratón. Apreciar mis éxitos como se merecen y aprender también a celebrarlos. Si un éxito es mayor o menor, tienes que aprender a celebrarlo, tienes que aprender a esos aplausos, a recibirlos, no solo los malos momentos o las críticas negativas. Gestionar mis expectativas y que sean acordes con la realidad. Yo no puedo intentar presentarme al Premio Planeta y querer ganarlo. Aparte que no está entre mis ambiciones, no debe estarlo. ¿Por qué? Pues porque yo tengo que ir a otros certámenes, a otros premios que quizás sí que estén ahí donde yo puedo llegar, donde está mi público.
Creerme que soy escritor y que no hace falta vivir de la literatura para serlo. He conseguido eso. ¿Por qué? Pues porque yo al fin y al cabo soy un escritor independiente que lo que pretendo es llegar poco a poco cada vez a más gente y dar pasitos a pasitos y hacer lo que me gusta. Mi blog, mi podcast, mis libros, mis textos. Entender que no tengo que demostrarle nada a nadie, que lo he conseguido gracias a mi esfuerzo. Aprender a disfrutar de lo que hago, contestar a quien me pregunta si soy escritor con una respuesta afirmativa, porque lo soy, y tampoco andarme por las ramas, porque ya llevo bastante años escribiendo como para ir andándome por las ramas e ir diciendo que, bueno, sí, que escribo en mis ratos libres, que tengo alguna obra por ahí, que tal. No, has escrito un libro, eres escritor, pretendes que te lean, quieren que lo valoren, entonces, al final, sí que eres escritor. Obviamente siempre viene mejor tener una trayectoria detrás que te avale, algunos premios, haber publicado con revistas especializadas, pero si no es el caso, tampoco es necesario. Siempre hay una primera vez en la que se publica con alguna revista, o en la que se publica tu primera obra, o en la que ganas algún concurso, ya sea menor o mayor, o que tus textos gustan en un taller literario. El hecho de haber publicado en varias revistas y webs especializadas, antologías, haber puesto mi voz a algunos relatos, que tener 4 obras publicadas, que han sido valoradas de manera positiva por la audiencia, pues todo eso ayuda al final, pero no es imprescindible porque siempre hay una primera vez. Y sobre todo, apreciar en mayor medida todas las actividades complementarias a la escritura que hago al cabo del día y que hablan de mi pasión por ella. Ya puedan ser escribir, ya puedan ser leer, reseñar, corregir, maquetar, dedicarme a las redes sociales, tener amistades, tomarme una cerveza o un café con alguien y disfrutar de ese momento hablando de literatura, el blog, las entrevistas que hago, todo eso me motiva, me ayuda a seguir adelante. ¿Y qué es lo que no voy a hacer? Buscar excusas para menospreciar mi trabajo, para no escribir y para dejar de hacer todo aquello que me gusta. Y ahora viene mi pregunta. ¿Conocías el síndrome del impostor? ¿Lo has sufrido alguna vez? Para acabar, comentaros que podéis poneros en contacto conmigo a través de mi correo y recordaros que podéis encontrar mi página de autor y mis obras en Amazon, al igual que contactar conmigo a través de la descripción que tenéis en este podcast. Muchas gracias por escucharme. Os dejo con la música de cierre, Painting Clouds, extraída de la plataforma 50 Sounds y de la que podéis encontrar más información en la descripción de este episodio. Un saludo y hasta la próxima.